Buenos días. ¿Cómo estás? 3 años en San Sebastián. ¿De nuevo, Ana? Hombre, si es posible, sí. De momento, lo primero, intentar que el público esté contento y venimos a por todas, como todos los años. Cuéntanos un poco, ¿cómo va a ser la colección de este año? Pues a ver, la colección de este año he intentado coger lo mejor de los dos años que hemos ganado y luego pues el final lo vamos a hacer totalmente diferente a lo que se ha hecho estos años y algún conjunto de sorpresa. Algo ahí, también. ¿Qué significa que va a ser diferente el final? Pues al final, en vez de ser multicolor, va a ser todo en un color, que es en camuro, con mucho trueno, con mucho silbato, con mucha roncadora y lo vamos a hacer en 6 fases. Vamos a intentar cambiar, porque como hemos hecho lo mismo, pues cambiar al final si agrada más que si cabe los otros años anteriores. Va a ser difícil, ¿no? Está complicado, pero vamos a intentar superarlo. ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo habéis ido este año? ¿Habéis trabajado mucho? ¿Habéis estado en otros concursos? ¿Habéis ganado alguno? Este año concurso ninguno. Ninguno este año. Ninguno. Solo San Sebastián. Solo San Sebastián. Nos hemos centrado solo en San Sebastián. Fenomenal. Nos encanta. Venimos ahora a hacer un espectáculo sobre el mar en Alicante, que ha llevado 5 días de montaje y muy duro, pero ya nos hemos centrado en San Sebastián. ¿Y qué? ¿Hacemos tiros musicales? Sí, Pues igual algún día tiene que caer el de San Sebastián, ¿no? ojalá. Bueno. Aquí poder lucirse y con este marco que hay con esta ciudad, sería impresionante, la verdad. Bueno, zuen txanda, galdera quedó, ¿preguntas? Lo del camuro y dorado que hablabas ayer, lo de la... Sí. Dorado color oro. No. O sea, que al final va a ser de medalla de oro. Y muy ruidosa, me imagino, ¿no? Sí, va a llevar Los mucho. olimpianos en principio son... El camuro va a ir normalmente se suele tirar solo y va a ir muy acompañado de muchísimo ruido. Por debajo, por arriba y por otro lado. Hombre, yo creo que les va en ello a los valencianos lo del tema de mucho ruido, pero vamos, en Donosti no nos quedamos atrás, porque cada vez que hacen una mascleta en una colección, los aplausos son, vamos, o sea, monumentales. Y también durante el castillo va a haber muchos conjuntos con nuestra marca, que es mucho ruido realmente. ¿Altura? ¿Vamos a coger mucha altura? ¿Vamos a combinar? Sí, vamos a hacer las fachadas, iré variando para que tampoco se acumule humo, pues, pero sí, fachadas a 2, a 3, a 4 y a 5 alturas. ¿Has visto alguno de los días los juegos que han participado? Sí, los he visto todos en ¿Y vídeo. qué tal? Muy bien, la verdad que este año hay mucho nivel. Me han gustado la mayoría. La mayoría muy buenas colecciones. Estará difícil este año para el jurado deliberar quién es el ganador. Pues la verdad que las colecciones este año me están gustando mucho. Por lo que las puntuaciones que se ven en los periódicos, que se hacen en las redes sociales y tal, parece que los austriacos han gustado mucho. ¿Te dan especialmente miedos esta firma? A mí particularmente no son los que más me han gustado, pero la verdad que la colección sí me gustó. Están muy a la par, tampoco puedo, no sé, que sé cada uno tiene un gusto tan diferente y... Pero bueno, supongo que crees que los vuestros son mejores, ¿no? Hombre, yo pienso que sí, pero bueno, es que también depende de la climatología y te salga todo perfecto. Si sale bien, yo creo que podremos competir con todos. Por lo menos a la altura intentar estar. Luego ya los pequeños detalles también hacen que se decante por un espectáculo por otro. Os recuerdo que sigue ostentando el récord de ser el más joven que ha lanzado en San Sebastián, el diseñador de colección más joven. Sí, todavía, ya veremos, porque todos vamos creciendo. Sí, vienen generaciones por detrás. ¿Se pueden saber los años? 30 años. O sea que la primera vez que lanzaste, 27. 27. ¿Listo? ¿Listo? Vale.